¿Qué está pasando en la campaña electoral por estos días? ¿Qué novedades hay? ¿Qué están haciendo las fórmulas? ¿Cómo se están planteando los partidos estas próximas semanas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el plebiscito de la reforma de la seguridad social? Incluso hay algunos que ya están mirando para mayo, para la elección departamental y municipal. Con un living de análisis político hoy vamos a tratar varios temas. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Tenemos una pata fuerte en materia de represión policial, prevención y represión policial, y tenemos una pata fuerte trabajando en la prevención vinculada a las causas del delito. Creemos que esta estrategia es la que ha venido dando resultados. Antes se hacían operativos eran operativos de saturación, mejor dicho, en un barrio que era muy puntual, pero la policía iba hasta unas horas y se iba. Después el barrio quedaba en total abandono. No somos los vecinos y las vecinas quien debemos hacernos cargo de la seguridad. Y esto desde hace bastante tiempo, yo diría que muchos años, está fallando. Esto lo que hace es que las comunidades vivan con miedo. Y es difícil vivir con miedo, es complejo vivir con miedo porque entonces empezamos a vivir hacia adentro. Las escuelas, los CAIF empiezan a trabajar hacia adentro. Estamos dando otro tipo de señal con los operativos de intervención. Intervenimos el barrio porque nos quedamos ahí. Nos quedamos para articular medidas con Fiscalía, pero también nos quedamos para articular medidas con diferentes organizaciones sociales. ¿Qué es lo que está pasando con los políticos de nuestro país que han permitido que nuestros barrios vivan así? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros políticos que hace años se avisó, 6, 8, 10 años, que el narco iba a llegar al barrio y no se hizo nada? Y el narco llegó al barrio y hoy tiene raíces. Y esto sucede porque el Estado se ha ido retirando de los barrios. Desde el 85 hasta ahora no hubo un solo gobierno que no dejara el Uruguay con más delito que recibió. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. ¿Eso significa que podamos tirar manteca al techo? No. Lo que se muestra es, como dato de la realidad, es la creciente violencia. A ver, todos sabemos que hay denuncias de adentro de la propia policía de, dificultades, por llamarlo de alguna manera, a la hora del registro de la cantidad de delitos o de denuncias de delitos. Es una creciente agresividad, una creciente violencia y un hecho tras otro, todos los días. La policía cambió. Hoy de mañana amanecimos con que un agente de policía repelió una rapiña y mató a un delincuente. Bueno, yo lo felicité. Y eso antes no pasaba. Bien, de análisis político para este martes en el Lado B, aquí en vivo en la pantalla de TV Ciudad. Ya recibo a mis compañeros Antonio Ladra, a Mauro Casa. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Todo muy bien, ¿qué tal? Todo bien. Todo tranqui, un gusto tenerlos por acá. Viste que se vino de traje de baño, casi, ¿no? ¿Cómo? Cambiar un poco porque si no salimos todos de negro, parecemos. Claro, estamos muy uniformados. solemnes. Bueno, pero viste que Estamos muy formales. vino liviano de ropa. Pasa que Mauro creo que se tomó en serio lo del veranillo que anunciaron, Sí, pronosticaron algunos Por ahora no mucho. Yo sí tomo Lo que pelota. sí sacamos el calientacamas ese, lo sacamos de acá. Ya no lo ¿Cómo tenemos. Hoy no pusiste lo tenemos. calientacama de acá, del banco, no? Sí, como no se veía, como no se ve acá. Sí, bueno, saludo a los bien. televidentes que tomaron esto que vos dijiste. Sí, El otro día sí. mandaron fotos ahí. Nos tienen que mandar fotos hoy que están mirando Lado B sin el Ya en la calientacamas. catarata de fotos ahora van a llegar al Instagram. Bueno, la seguridad de vuelta ahí metida en la campaña, ¿eh? Aparecieron Y bueno, las cifras del Era ministerio. hora, ¿no? Ajá. Era hora. Y no, yo estuve Vos como... viniste con trabajo ahí. Trajiste la data, yo venía más a Veníamos a No, chatearla, bueno, pero mejor. bueno, no, lo que traje fue como es la información, que fue la información oficial, pero también estuve viendo las series históricas en el catálogo abierto de datos, que esto es una herramienta que cualquier ciudadano puede acceder, ¿no? Que es en catalogodatos.gov.uy, y ahí hay datos abiertos de todo. Entonces, bueno, de los datos que dio el ministro, ¿no? Que esto es del primer semestre del 2023 versus el primer semestre del 2024. Hay una tendencia a la baja en rapiñas, hurtos y abigeatos. Es lo que se plantea. Homicidios está con cifras similares está con cifras similares, digamos, un poco a la baja, con 11 menos, se registraron 180
respecto del 2023. El Ministerio del Interior también en algún momento toma los datos del 2019. Para algunas cosas toma los datos del 2019, para otras compara semestre con semestre. Tomando en cuenta eso, por ejemplo, el primer semestre del 2021 fue el más bajo en homicidios, 136, pero estaba la pandemia en el medio. El 2023 fue el más alto, 191, ¿no? Y en la serie histórica, el 2018 fue el peor, con 224 homicidios. Y el 2017 fue el mejor. Digo, esto es relativo, decir el mejor y peor, claro, ¿no? Sí, sí. Pero digo, estoy hablando de las cifras. 2017 fue el mejor con 133. De todos modos, la totalidad de los homicidios durante este gobierno va a ser mayor que la del gobierno anterior, porque hoy tenemos 1.661 y durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, según los datos ahí sacados del catálogo de datos de UI, 1.666, o sea que está ahí, quedan 8 meses de gobierno. Lo otro que destacó el ministro es el nivel de aclaración de homicidios, un 57% de los homicidios en general, lo cual es un dato interesante porque eso no ocurría antes. Y lo otro que desagregaron también los homicidios derivados de rapiñas, que fueron 10. En el 2017 fueron 11, en el 2019 29, en el 2023 fueron 12. El esclarecimiento en este punto es un 70%. Lo que llama la atención es la baja de denuncias. La gente no denuncia. Entonces, ahí hay un problema, porque mirando todos estos datos oficiales, estoy hablando de datos oficiales, uno ve cómo las denuncias, por ejemplo, la denuncia de rapiñas, hay rapiña consumada y tentativa de rapiña. Bueno, en el 2024, en este periodo, van 8.592 denuncias. Y en el 2019, que fue el momento de mayor cantidad de denuncias, fueron 14.716. O sea, hay una diferencia. Si la gente no denuncia, vos no podés decir que bajaste el nivel de rapiños. Lo que podés decir es lo que se dijo, se bajaron las denuncias. Eso está por verse, a ver por qué la gente no denuncia o si la gente denuncia y no le toman las rapiñas. Ese también es otro tema, ¿no? Porque ese es un tema clave. Ahí es un tema clave. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, que yo denuncié una vez que me robaron el auto, me robaron de adentro del auto y a mí nunca me tomaron la denuncia. O sea, yo todavía estoy esperándola, pero hasta cambié de auto y después el otro auto que me compré me lo robaron el auto, en serio. Pero justamente que habló de autos, uno de los datos que están manejando es que se maneja como indicio de la baja es que el robo de automotores bajó. ¿Por qué? Porque vos tenés que denunciar para cobrar un seguro. Ahora, hay mucha gente que no tiene seguro en el auto. También, ¿no? También. Y hay cantidad de autos que están en situación irregular, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Yo, igual de todas maneras, lo que digo, o sea, mi teoría es que hasta el 2021, en la gestión de Larrañaga, hasta el 2021 fue la gestión de Larrañaga. Después vino la gestión de Heber. Y recién en el 2023 empieza a aplicar el enfoque dual. O sea, porque hay toda una preparación y se siguen aplicando, hay una cantidad de herramientas y de programas que están en marcha. Yo creo que todo ese tiempo fue un tiempo perdido, porque lo del enfoque dual de alguna manera ya venía de los gobiernos del Frente Amplio, de aquello de hacer confluir a todas las agencias del gobierno para que actuaran en consecuencia, no solamente para reprimir, sino también para buscar las causas de la violencia o la causa de que haya violencia entre bandas y todo eso, ¿no? Entonces, fue un tiempo perdido. Ahora se ha enderezado de alguna manera, o parece que se ha enderezado el barco, y ojalá. Digo, lo que yo veo igual del sistema político, por las declaraciones que han salido, es 5 muertos más para acá, 8 muertos para allá, 20 rapiñas para acá, pero el fondo de la cuestión no se ataca. Por más que se diga, tenemos que hacer un gran acuerdo nacional, ya hubo instancias y fracasaron, ¿no? Ahora la dejo por acá. Ahora me gustaría volver con el tema de denuncias porque ahí es interesante, pero me das el pie para conversar con Mauro. Claro. Se presentaron las cifras y obviamente, Mauro, como era de esperar, enseguida las repercusiones políticas de un tema que sigue estando y que da la sensación que en plena campaña electoral
tratan de los dos lados de sacarle un poco de jugo, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho que en los últimos años se ha deteriorado bastante la calidad del debate respecto a seguridad pública por justamente la cuestión de los datos, ¿no? Por la discusión acerca de los datos. Siempre es un problema cuando estamos discutiendo los datos y no estamos discutiendo el fenómeno, ¿no? Porque cuando Uruguay históricamente ha tenido siempre como esa, ha podido vanagloriarse de tener buenos sistemas de datos en comparación con la región, etcétera, y en estos últimos años eso ha sido puesto bastante en entredicho. Yo antes del programa conversaba con algunos colegas que están más interiorizados en el tema, metodológicamente, incluso hablaba mucho con Tamara Zamudio, que ha pasado varias veces por aquí y es más experta que yo en materia de seguridad, y algo que me acercaba era esta idea que me parece importante traer a la colación, que es que siempre hay que recalcar que cuando estamos hablando de delitos en Uruguay siempre estamos hablando de denuncias. Y eso es un problema, ¿no? Es un problema y que no es así en el resto del mundo. Uruguay está muy atrasado en materia de cómo se acerca al fenómeno de la delincuencia, porque seguimos utilizando como dato principal y seguimos discutiendo en torno al dato de la denuncia como si la denuncia fuera la comisión de delitos. Y las denuncias son solamente una parte, una porción, muchas veces que no es representativa de la realidad del fenómeno de la delincuencia. Hay otras vías de acercarse metodológicamente al problema del delito, por ejemplo, las encuestas de victimización, que es algo que se entiende como generalmente una metodología mucho más robusta para entender el delito, que es preguntarle a la gente, ¿no? En el mundo desarrollado se hace así. Uruguay ha tenido serios problemas para avanzar en encuestas de victimización. Hace poco lo escuchaba también el colega Diego Sanjurjo, que trabaja en el Ministerio, que decía que este año se iba a implementar por primera vez en convenio con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, ya no se va a llegar para este año, quizá quede armado para el año que viene un módulo de la encuesta continua de hogares que tenga que ver con la victimización. Es increíble que, siendo el problema más reportado por los uruguayos desde hace más de una década, no tengamos datos mucho más robustos. Encuesta de victimización es que le pregunten a la gente, ¿no? Que le pregunten a las personas directamente si fueron víctimas de un delito, lo hayan denunciado o no, y se le pregunta si lo denunció o no y por qué motivo denunció o no denunció. Y seguramente nos encontraríamos con una realidad mucho más distinta. Una vez se hizo esto en Uruguay, creo que en 2011, 2012, lo hizo cuando estaba Rafael Paternain en el Observatorio del Ministerio del Interior, y los datos fueron muy contundentes y fueron muy distintos a lo que daban los datos de denuncia. Si habrá sido distinto, que le valió bastante la salida del Ministerio a Paternain en ese tema, ¿no? Esa discusión sobre la victimización. Entonces, ahí como un primer apunte, ¿no? Creo que es un problema muy serio que sigamos discutiendo en materia de denuncias y no tengamos una forma de aproximación al fenómeno mucho más fehaciente y fidedigna, como sería una encuesta de victimización u otras metodologías más robustas. Después, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es el tema de si se toman o no se toman las denuncias. Y eso es algo que, más allá de la anécdota, que la anécdota es válida porque a mucha gente le ha sucedido en el entorno de uno, pero también en la sociedad civil, organizaciones que trabajan esto seriamente, como El Paso, como Serpaj, organizaciones de derechos humanos, han denunciado muchas veces problemas en la toma de denuncias, ¿no? En la toma de denuncias, sobre todo vinculadas a ciertos delitos que tienen más que ver con la seguridad personal, se dice, ¿no? Con los temas de violencia de género, de violencia sexual y otros, ¿no? Pero también un problema ahí grande que hay con la recepción de denuncias, y ahí hay que indagar un poco mejor si eso se trata de si es error o si hay cierta directiva detrás de la propia política criminal en torno a cómo se está mandatando a las comisarías para que trabajen respecto a este tema. Pasa también que hay muchos casos de denuncias mal tomadas, en el sentido, la famosa cuando te lo anotan en un cuadernito, ¿no? Bueno, si usted va a una comisaría a denunciar algo y se lo anotan en un cuadernito, esa denuncia no quedó asentada. Porque ahí es una rapiña y en realidad no es... el problema es cuando es una rapiña, en realidad te lo pasan como hurto. Sí, pero si vos no tenés, cuando usted va a hacer una denuncia y no queda un número que se registra en el sistema, en el sistema de gestión de la seguridad pública, bueno, esa denuncia no cuenta para la estadística. Y así otros problemas. Me parece que es serio que tengamos que discutir todo esto, porque todo esto es ex ante. No estamos todavía discutiendo el problema del delito, estamos discutiendo cómo nos estamos aproximando al fenómeno. Ahora, metiéndome un poquito más en profundidad sobre el problema en sí, creo que este gobierno ha sido muy enfático en tener un énfasis mucho mayor en la represión de los delitos contra la propiedad y de delitos contra la propiedad privada que aquello que tiene más que ver con la seguridad humana, ¿no? Uno puede recordar aquellas lamentables declaraciones del exministro Uriarte, el ministro de Ganadería, creo que era con motivo de un 8M, cuando relacionó los delitos de femicidio contra la mujer con el abigeato. No recuerdo la declaración exacta, ni vale la pena, porque fue bastante lamentable, pero bueno, es toda una declaración de principios, ¿no? Sobre todo que este gobierno haya puesto constantemente el tema del abigeato en el centro de la agenda, ¿no? El tema del robo de ganado, básicamente, en el centro de la agenda, o el tema el hurto y la rapiña como los indicadores centrales con los cuales medir el éxito o no de una gestión. Bueno,
cuando estamos viendo que en el tema homicidios es donde se han tenido los éxitos más modestos o estadísticamente casi irrelevante la baja de homicidios, si no es irrelevante, de cualquier manera estamos viendo que la modalidad de la violencia con la cual se ejecutan los homicidios en Uruguay ha cambiado drásticamente y para peor, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando con el tema en los últimos años con el homicidio de niños en contexto de tiroteos y de enfrentamientos entre delincuentes o entre delincuentes y la policía, creo que el fenómeno es realmente muy preocupante y que otro problema es que, por un lado, el gobierno ha hecho este énfasis en los delitos contra la propiedad por encima de los delitos contra la vida humana y, por otro, un poco lo que señalaba Antonio, que tiene mucha razón, el tema de las comparaciones. A ver, este gobierno ha hecho algo que metodológicamente no tiene pies ni cabeza, que es que compara lo que quiere con lo que quiere, todo el tiempo. O sea, no hay una forma de medir que sea... No hay un patrón. No hay un patrón, exacto. Según cómo le dé. O sea, con lo que le da mejor te compara semestre con semestre. Cuando le da más o menos te compara este semestre con un semestre de los gobiernos del Frente Amplio. Si no te dice, no, pero en el 2018 fue el peor año. Bueno, pero el 2018 ya pasó. Las comparaciones son interanuales, siempre. Estés comparando lo que estés comparando, como se compara la inflación, como se compara el desempleo, como se compara la pobreza. Eso no es una cuestión política, es una cuestión metodológica. Claro, se compara ahí entran los intereses políticos. Y claro, pero entonces tenemos que, pero los que estamos en el análisis tenemos que ser, me parece, mucho más contestes en reclamar que las cifras se presenten como corresponden y no se puede presentar cuando los años no terminaron, cuando los semestres te dan bien presentados, cuando los semestres te dan mal no. Entonces todo esto me parece que hace que nuevamente, no estamos nunca discutiendo el tema de seguridad, no estamos discutiendo efectividad de una política pública, no estamos discutiendo resultados de la política pública, sino que estamos embretados en la forma en la cual se presenta la discusión, que está muy mal planteada. Ahí es súper interesante lo que plantea Mauro, claro. Porque es eso, ¿no? Es caer en esa lógica electoral en este caso, tratando de sacarle jugo desde el punto de vista político y no ir al tema de fondo, que debería ser una política de Estado, gobierne quien gobierne, ¿no? De sentarse a esa mesa y desarrollar política de Estado en un tema... Porque el fracaso es de todos, aparte. Pero creo que eso debería ser una ventana de oportunidad. Tendríamos que estar ante... No pasa, pero debería suceder que, digamos, un sinceramiento en el cual nuestros hacedores de política pública deberían poder entender que por lo menos en algún tema, como son los homicidios, hay un fracaso de todo el sistema político que podría permitir la oportunidad de sentarse en una mesa y decir, nadie le encontró la vuelta a esto. Bueno, ¿cómo hacemos? Pero tan es así de que yo creo que el Frente Amplio termina perdiendo el gobierno en la elección pasada por la seguridad y probablemente le pueda llegar a pasar a este gobierno de coalición porque desde la oposición también le están pegando, ¿no? Por la situación que está pasando. O sea, va mucho más allá. Quizás menos porque ¿cuántas veces interpelaron a Bonomi? Uy, yo perdí la cuenta. Sí, fueron decenas. ¿No? Un montón de veces, ¿no? Este gobierno va a salir con el récord de menores interpelaciones. De menores interpelaciones. Sí, bueno, se dio la situación de que el ministro, el último se fue por la situación de Marcet. Claro, bueno, pero lo que quiero decir es que tampoco no se utilizó eso. Lo que pasa es que este gobierno sí llega al gobierno, mejor dicho, llegan al gobierno diciendo que el tema de la seguridad lo iban a arreglar. Esto fue durante la gestión de Larrañaga, justamente, que se iba a arreglar así. Hacía como frotaba la lámpara, salía el genio y dejaba de haber homicidios, dejaba de haber hurtos, rapiñas y todo eso. Incluso durante la época de la pandemia, que hubo una baja, se tomó eso como una bueno, estamos bajando esto, pero en realidad era porque había menos movimiento, porque incidió la pandemia. No solamente en Uruguay, en el mundo entero pasó eso, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa es la baja de la denuncia. O sea, cuando la gente no denuncia los delitos, quiere decir que no le tiene confianza. Claro. Ese es el punto. Pero no lo estoy diciendo solamente por esto, porque eso le pasó al gobierno del Frente Amplio también. En el gobierno del Frente Amplio hubo un momento que no había denuncia, que la gente no denunciaba porque decía, ¿para qué voy a denunciar si después no me arreglan nada? Obviamente que no van a arreglar nada. Donde sí hay denuncias, es en los autos y en los homicidios, porque bueno, ahí de oficio. Pero fíjate lo que son los cambios en las denuncias, cómo fue bajando la denuncia de delitos desde por lo menos el año 2019, que fue lo que presentó el propio ministerio, porque hay que leerlo. En los hurtos, siempre de enero a junio, ¿no? En el 2014 de hurtos hubo 53.849 denuncias y ahora hubo 55.090, pero llegó a haber un momento en el 2019-2020 de 70.000 denuncias, o sea que fíjense cómo fue bajando, la gente fue perdiendo la confianza, está perdiendo la confianza. ¿En quién?
en la policía, en el sistema, en lo que sea, digo, pero lo que primero lo que hay que buscar acá es recobrar la confianza, que la sociedad vuelva a tener confianza en el sistema. Me parece que eso es lo primordial. Sí, un punto clave también es eso, ¿no? De que baje la denuncia no significa necesariamente que baje o que estemos mejor desde el punto de vista de la seguridad. Puede ser un problema. No, y está la cuestión territorial, ¿no? Que muchas veces el Ministerio no abre los datos por territorio, pero claro, también sucede eso. Cuando se reitera un mismo delito en una zona, es lógico que baje la denuncia, para ponerlo más gráfico. Si yo tengo un kiosco en una esquina de un barrio complicado de Montevideo y me afanan una vez por mes, digo, denuncio una vez, denuncio 2 veces, después no denuncio más. Eso también es un problema grande, el de la territorialización de ciertos fenómenos. Y el hecho de cómo, por lo menos la ciudad de Montevideo se ha convertido cada vez más en un territorio hiperfragmentado en materia de delito. Así como visualizamos la fragmentación social, el deterioro del tejido social en términos de pobreza y de indicadores mucho más del desarrollo humano, en términos de la delincuencia es lo mismo. Montevideo es una ciudad en la cual barrios que están a 10, 15 minutos de distancia, que en términos de ciudades grandes del mundo esto no es nada, no existe, una ciudad como Montevideo, que es una ciudad minúscula, son barrios que tienen índices de criminalidad donde uno está de lo peor y el otro parece un país nórdico, ¿entendés? Hay barrios nuestros que son barrios suizos y barrios nuestros que son barrios del Salvador, y eso es gravísimo, ¿no? Eso también habla de cómo el delito tiene una dinámica territorial. Y un factor que pocas veces se recalca, pero que es muy importante, que desde la academia siempre se menciona, es cómo las personas que ya están en situaciones más vulnerables en materia social, en materia de género, etcétera, también son quienes son más vulnerables al delito, ¿no? Son las víctimas preferidas de todos estos delitos. Porque claro, quien tiene la posibilidad de acceder a mejores sistemas de seguridad privada, a una alarma, a una reja o a lo que sea, obviamente va encontrando la manera de resguardarse frente a esto, pero bueno, los sectores más vulnerables son los que más claman por una respuesta, porque son los que se encuentran frente a lo más crudo de este fenómeno, ¿no? Y después lo otro que dio el Ministerio, digamos, como novedad, es el uso de las alertas ShotSpotter, que eso no es la primera vez que aparece, ¿no? Que yo, la verdad, todavía estoy tratando de entenderlo, digo, no lo entiendo, qué es lo que significa, si esto es porque, claro, no se puede comparar, no tenés nada con... No, porque es nuevo. Es nuevo, ¿no? Y lo otro que hay es este cambio de metodología que va a haber, que ya lo anuncian, que también hay que ver, a ver de qué se trata, que esto ha sido motivo ahora de que Javier Donangelo, que es el director del observatorio, haya sido sancionado, o no sé... Se va a cambiar la forma en la cual se clasifican los homicidios, ¿no? La forma en que se clasifican los homicidios, sí. Bueno, puede ser una herramienta interesante para ver, porque claro, uno lo veía siempre tipo, bueno, esto es un ajuste de cuentos o es entre bandas criminales, pero empiezan a haber otro tipo de tipología de tipología de los homicidios, por ejemplo, reacción contra un criminal. Claro. ¿Qué significa eso, reacción contra un criminal? ¿Que alguien se defendió de declarar un error o es un enfrentamiento entre dos criminales? Porque también eso puede ser, ¿no? Ejecución sumaria, hay un homicidio entre grupos. Digo, hay un cambio que bueno, que va a ser difícil. Ahora, yo estoy de acuerdo con él que lo primero es lo primero, ¿no? Vamos a ir a lo que se necesita, y lo que se necesita es que haya denuncias, y lo que se necesita es que haya cristalinidad y transparencia en todo esto, no que se utilice para un lado y para el otro. Lo hizo el Frente Amplio y lo está haciendo este gobierno, ¿no? Entonces, pero lo hacen en el mundo, digo, lo podés ver en las series. O sea, no inventaron nada tampoco, ¿no? O sea, está en la televisión, yo qué sé. O sea que eso es un poco lo que podríamos decir. Y yo quisiera agregar que en materia de política pública también es muy importante poder romper cierta dicotomía un poco boba en la que ha caído el Uruguay, que pareciera como caricaturesca, en el cual, como que desde la izquierda la única respuesta posible es decir, no, pero el problema es que hay muchos pobres y que como que las causas sociales del delito y queda como en una caricatura de como que la izquierda lo único que puede hacer frente al
al delito es decir, pobrecitos los pobres, y desde el otro lado como que la única respuesta es, no, bueno, más aumento de pena, más mano dura, más presencia policial, más armamento. Entonces, claro, caemos en una dicotomía en la cual no hay posibilidad de pensar soluciones un poco más innovadoras, soluciones un poco más creativas y de encuentro en el cual se trabaja en base a evidencia, ¿no? Porque vos nombrabas al fallecido ministro Larrañaga, que yo recuerdo que había una cuestión hasta tan voluntarista en la forma de enfrentar el problema, que a mí me parecía que no tenía ningún asidero como con la evidencia que hay, que incluso la evidencia que hay en Uruguay es mala y es poca, porque en la academia tenemos que hacer también una culpa, los politólogos, quienes hacemos políticas públicas, porque no sabemos mucho sobre este tema, hay pocos colegas que saben sobre este tema, por suerte algunos hoy están más cercanos al policy making, digamos, pero en general han estado bastante alejados, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero cuando los políticos lo que dicen es, no, es una cuestión de actitud, pareciera, bueno, como la canción de Fito Páez, decimos, no, es una cuestión de actitud, lo que pasa es que falta respaldo a la policía. Esos son bolazos, digamos, esos son bolazos. Ningún país del mundo mejoró o empeoró la seguridad por decir, no, voy a dar una arenga para que los policías, o sea, no es un partido de fútbol, no es que, viste, no cambia porque vos le digas, no, sacan a la calle a morder, sacan a la calle, o sea, no funciona así. Entonces, claro. Ni el fútbol funciona así. Ni en el fútbol funciona así tampoco, porque bueno, hay que jugar un poquito, no gana el más guapo, y acá tampoco gana el más guapo. Entonces es problemático, ¿no? Cuando uno se encuentra con ese discurso es problemático. Ahora, cuando veíamos el test disparador, ¿no?, que preparó nuestro compañero Nico Silva, en el final, voy a citar lo que decía Silva, porque voy a conectarlo con algo que dijiste vos el otro día, que me parece interesante. Da Silva, el senador, dijo, ¿no? Hoy me crucé con un policía que había matado a un delincuente. Que mató a un delincuente y lo felicité. Y ahí también se encendió la alarma del discurso de mano dura. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos del voto de derecha? Sí. ¿Dónde iba a ir a parar el voto de derecha? Que muchas veces se podía traducir en un discurso de la seguridad pública. Es decir, bueno, voy a la mano dura y capaz que ahí logro captar ese votante. Yo no sé si Da Silva eso lo tiene en cuenta y tiró algún mensajito por ahí. Pero ese tipo de señales se empiezan a ver también. Yo creo que está bien. Más allá que lo piensa, capaz que puede ser un discurso para captar votos también. Pero bueno, no está mal que un representante público llame a un policía y le diga, bueno, yo qué sé, cumpliste con tu trabajo. No, a mí me parece pésimo, me parece que da un mensaje espantoso a la sociedad, porque nunca es el cometido de quien está reprimiendo el delito, acabar con la vida del delincuente en un Estado de Derecho donde eso debería ser... No sé cuál fue yo el desconozco el caso también, pero digo, eso debería ser una consecuencia completamente excepcional en casos en los cuales estuviera en peligro la vida del propio policía o la vida de otras personas, pero en cualquier caso me parece que no es algo para felicitar ni para congratularse la pérdida de una vida humana en una situación de represión del delito. Eso también es un fracaso. Si la policía, si el único recurso que tiene ese policía para poder reprimir el delito en ese caso era disparar contra el delincuente, también habla de un fracaso. Ahora, volviendo un poco ahí, la primera medida del primer ministro del Reino Unido que asumió ya, Steinmeier, ¿saben cuál es? La misma que tomó José Díaz o Tabaré Vázquez cuando asumió el primer gobierno. La humanización carcelaria. Humanización carcelaria, le llaman. Es decir, van a sacar gente de las cárceles porque las cárceles están atiborradas. Entonces, ya no es un tema de sellos o esto o aquello. Es el primer ministro de un país como el Reino Unido, ¿no? Sí, que en materia de política criminal y penitenciaria es ejemplo del mundo, ¿no? Es la mejor policía del mundo. Sí, bueno, y cosas más, así. ¿no? Entonces, fíjense cuál es la primera medida. Y lo otro, que cuando decimos, hay algunos barrios acá que tienen índices escandinavos, hoy en Suecia, en Gotemburgo, por ejemplo, tienen un problema con las bandas criminales de narcotráfico. Es decir, han empezado a ser problemáticos. O sea, que no hay ningún país que se esté salvando de una situación de violencia o de inseguridad que haya generado. Ahora, hay que empezar a copiar a aquellos países que lo hacen bien. Y vamos a dejarnos de pavadas. No, ningún país está salvado, pero sí hay que entender igual que a nivel global el mundo viene mejorando en materia de seguridad ciudadana, ¿no? A nivel global las tendencias son a mejora en el mundo en temas de delito. El único continente que peora es América Latina. El único continente, y en particular Uruguay y algunos países... Uruguay y algunos otros países de América Latina son los que tienen realmente, los que estamos yendo a contrapelo de lo que está pasando en el mundo. El otro día poníamos el ejemplo también, el de Ecuador, que hasta hace unos años no estaba tan complicado como está ahora también por influencia del narcotráfico, lo que son las cárceles de Ecuador. Y si uno compara, por ejemplo, con Argentina, ¿no? Que son países donde uno puede
puede decir Uruguay y Argentina, que en general son países que uno puede comparar porque tenemos sistemas sociales muy parecidos, tenemos una cultura parecida, deberíamos tener un fenómeno criminal similar y no lo es. Uruguay tiene cifras mucho peores que las de Argentina, cifras de prisionalización mucho peores y cifras de delitos, incluso cuando nos medimos con denuncia, que es mucho menos que la real victimización frente al delito. No, nosotros tenemos un problema muy serio en materia de seguridad. Al menos es claro que para todo el arco político eso es así. Quizá hace 10 o 15 años al Frente Amplio le costaba mucho más pararse en decir el delito es un problema en sí, más allá de las causas del delito, más allá de la desigualdad, más allá de los problemas sociales. El delito es un fenómeno con particularidades propias y que se tiene que atacar con una política pública autónoma, vinculada con otras, pero una política pública específica. Creo que eso es un avance. Pero bueno, si no podemos encontrar formas de diálogo en el sistema político, diálogos abiertos que incluyan a la academia, que incluyan a los policías, que incluyan a los agentes en el territorio, que incluyan a otros operadores sociales, estamos destinados al fracaso. Ahora, ¿ustedes se imaginan que este tema va a mantenerse durante toda la campaña? Porque estoy imaginando cuando, por ejemplo, las fórmulas, los partidos empiecen a anunciar o no quiénes serán sus futuros ministros del Interior y sus equipos de seguridad. Bueno, ahí va a volver todo el tema. Hubo una ¿no? reunión que tuvo Orsi con una gente, con la Llera, con Faropa y ya enseguida ya lo tildaron de que esto va a ser otro fracaso. Vos no puedes decir que haya sido un fracaso. ¿Y quién es el ministro de Delgado? ¿Va a ser este mismo equipo? ¿Cómo va a ser? Tampoco se sabe. De Ojeda, ¿quién va a ser, por ejemplo? ¿no? Bueno. Subía. ¿Quién va a ser? El otro día quedó claro que por lo menos se esclareció por parte del Partido Nacional que si el Partido Nacional encabeza a la coalición, como todo indica que el Partido Nacional va a estar por encima de los otros partidos de la coalición, el Ministerio del Interior va a seguir siendo un ministerio en la órbita del Partido Nacional, que no le va a dejar esa cartera a nadie más. Sí, eso claro, lo dijo Ojeda en una entrevista, decía, bueno, nada, como que la única posibilidad que tienen... Se saca un problema de arriba. La única posibilidad que tienen los colorados de encabezar la política de seguridad es ganar la presidencia ellos. Sí, va a ser más un tema es el ministerio político, ¿no? Claro, siempre se dijo. Va a ser más un tema de campaña porque uno imagina que el Partido Colorado no va a ser gobierno, que Ojeda no va a ser presidente. Por lo tanto, allí la discusión pasará por otro lado. Pero ahí es el Partido Nacional si termina definiendo la presidencia el que tenga esa carta, ¿no? Sí, pero lo que pasa que es lo que decía Mauro, ¿no? Esta problemática no es una problemática que se solucione. No la soluciona un solo gobierno, no soluciona un solo partido, sino que se requiere el concurso de la sociedad en su conjunto. El problema es que han habido intentos o se han hecho cosas por el estilo y han fracasado todas. Todas porque todos miran políticamente si esto me conviene o no me conviene. Entonces ahí está el problema también, ¿no? Exactamente. Bueno, nos quedaron muchos temas. Yo quería hablar contigo, quería hablar con los dos. El tema de la reforma de la seguridad social, capaz que queda para la próxima. Hay una columna muy buena de Mauro en el semanario Brecha, ¿no? En la última edición. Gracias a la gente de Brecha que lo publicó. Que plantea, que le mandamos un abrazo a Mariana, que ya en la semana la vamos a tener de vuelta. Hoy andaba con otras cosas, por eso no estuvo por aquí. Que plantea algunas cuestiones interesantes, Mauro, desde el punto de vista político. Ese es un tema que va a estar en la campaña, ¿no? Claro que sí. La reforma de la seguridad social, ver qué hace el Frente Amplio, qué hacen los demás. Agrego también, porque esto se conoció hace un ratito, que la justicia acaba de imputar al intendente de Artigas, Pablo Caram, por el caso de pago millonarios de horas extra e irregularidades en la comuna. Se le tipificó omisión de denunciar delitos y el fiscal pidió 14 meses de prisión. Esto se conoció hoy. Y también condenaron por fraude a Rodolfo Caram, que es el hermano del intendente, y su pareja también por el mismo tema de las horas extra. Esto se conoció hoy, así que bueno, seguramente serán temas que vamos a estar analizando. Y la diputada... Valentina Dos Santos, ¿no? Valentina que había Dos Santos renunciado. Renunció, porque también está imputada, ¿no? Ajá, exactamente. Fraude contra el Estado. Vos pediste fotos de calientacama. Hay muchas. En Instagram tengo millones. Y hay un mensaje que es muy claro, Antonio, eso que es un tema que te preocupa. Decirle, Antonio, que el calentacama hasta diciembre no se saca. Un montón. Es mucho, ¿no? Es mucho. La factura de usted después, esa persona tiene... No solo la factura de usted, sino que a veces en noviembre empieza a calentar un poquito. Sí, ya está. No. Esperemos que caliente la campaña también. La seguimos otro día, Antonio. Dale, Mauro. ¿Cómo no? Es un gusto, como siempre, charlar con ustedes. Nosotros hacemos una pausa. Hay mucho más, lado B. Nos vamos a meter en temas de salud, qué está pasando con el CASMO y otros temas. Ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en el lado B en la pantalla de TV Ciudad y les propongo ahora meternos en otro de los temas de actualidad, tema del día, que tiene que ver y tiene como protagonista al CASMU, porque hoy la mutualista presentó un plan comercial y de viabilidad económica ante el Ministerio de Salud Pública. Mientras tanto, la ministra Rando hoy salió al cruce de algunas declaraciones y acusaciones y rechazó tener un plan estratégico que indicaba un cierre y quiebre de la mutualista. Vamos a ver qué fue lo que dijo la ministra. La situación de CASMU en el Ministerio de Salud Pública, desde su solicitud de acceso al Fondo de Garantía IAM, se ha manejado con una responsabilidad que requiere el caso. El Ministerio de Salud Pública nunca hizo un comunicado público de esta situación con el fin de proteger la estabilidad y la imagen de la institución. La intimación, lamentablemente, se hizo pública por terceros, ajenos a esta Secretaría de Estado. Cabe destacar también que no se trató de una amenaza, sino de una intimación tal como establece la ley. El riesgo asistencial surge del propio planteo de la directiva del CASMU, quien solicitó un nuevo fideicomiso por $56 millones necesario para cumplir sus obligaciones. El Ministerio de Salud Pública no tiene interés en ahogar financieramente al CASMU, todo lo contrario. Mientras tanto, el presidente del CASMU dijo que el flujo de caja de la mutualista le va a permitir llegar en buenas condiciones a abril del próximo año. Hoy vamos a presentar lo que el Ministerio de Salud Pública nos pidió que presentáramos. Eso fue trabajado, como ustedes saben, todo el fin de semana anterior, y toda la semana, por el equipo contable y de abogados nuestros. A su vez, lo hemos trabajado con la FUS y ASCASMU, que hicieron sus aportes y fueron escuchados. La situación de CASMU es una situación que comienza en 2009. Como recordarán muchos, yo en aquella época era el tesorero de la institución y hay varios periodistas que en aquella época también ya me entrevistaban en esa situación de dificultad. Comenzamos con un patrimonio negativo de más de $100 millones, el cual en este periodo de 15 años lo hemos ido amortizando y bajando, y hoy estamos a la mitad de ese patrimonio negativo. Nuestros balances son positivos. Y ahí veíamos a la ministra, veíamos también al presidente del CASMU, y en esto de escuchar en el lado B todas las voces, vamos a ver qué dice la oposición. Es por eso que nos vamos al móvil y allí está nuestro compañero Juan Aldecoa. ¿Cómo anda, Juan? Bienvenido. Buenas noches, Wilmar. Ahí escuchábamos y veíamos las repercusiones de esta tarde en el Parlamento, en tanto el Ministerio de Salud Pública y la gente que ha venido a reunirse con autoridades del MSP. Entre ellos también estuvieron en la Comisión de Salud, de la cual es parte el senador del Frente Amplio, José Núñez, a quien agradecemos estos minutos en lado B. Te pregunto, José, acerca de un balance, por lo menos de esta reunión o de esta tarde, de todo lo que ha sucedido en el Parlamento. Bueno, en cuanto al tema CASMU, fue interesante, es importante para nosotros conocer el punto de vista de distintos actores vinculados a la problemática, porque además también nos trasladan otra o algunas visiones matizadas o distintas en relación a la información que hemos recibido. Nosotros escuchamos al Sindicato Médico del Uruguay hoy, escuchamos a los usuarios del CASMU y escuchamos a algunos proveedores del CASMU, ¿no? Hay una perspectiva, un punto de vista coincidente, que también es coincidente con el nuestro. Cuando digo el nuestro Frente Amplio, también el nuestro de todos los integrantes y las integrantes de la Comisión de Salud, en el sentido de que aspiramos a sostener el funcionamiento del CASMU dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que todo el esfuerzo y la estrategia tiene que estar orientado a que el CASMU siga cumpliendo el rol tan importante que cumple por el número de socios que tiene, por el patrimonio, la infraestructura de que dispone, por la capacidad de sus profesionales médicos y no médicos. Entonces, el objetivo coincidente, el punto de vista común de todos es
cómo encontrar las soluciones para que el CASMU pueda seguir funcionando, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, algunas preocupaciones, algunas críticas a la gestión y preocupaciones sobre la gestión que nos manifiesta el sindicato médico y que nos manifiestan los usuarios. Y por otro lado, de parte de los proveedores, la preocupación por la trascendencia pública de la intimación realizada por el Ministerio de Salud Pública al CASMU para que, bueno, hiciera llegar una serie de informaciones sobre sus planes de reestructura y, bueno, cómo eso ha impactado sobre el crédito de ellos como proveedores, ¿no? Porque hay todo un círculo de financiamiento al que ellos acceden en virtud de los compromisos de pago que tienen del CASMU, que al generarse cierta duda sobre la posibilidad de pago del CASMU, bueno, a ellos también se les dificulta su financiamiento. Entonces, bueno, son todos puntos de vista para abordar donde nosotros entendemos que hay un rol, naturalmente, de las autoridades sanitarias para sostener el funcionamiento del sistema, que existe la posibilidad o de las garantías del Estado para acceder a los créditos, pero que también tiene que haber un rol de las autoridades de controlar que esos apoyos desde el Estado para el funcionamiento de las instituciones sean bien utilizados en beneficio de los usuarios, ¿verdad? Fundamentalmente de las personas que se atienden y que, bueno, que cuidan su salud dentro de una institución determinada, en este caso es CASMU, ¿no? Entonces, con esa lógica y esa preocupación, nosotros entendemos que el Estado debe contribuir al funcionamiento, a sostener el funcionamiento del CASMU, pero también debe controlar que los apoyos públicos sean correctamente direccionados, ¿no? ¿Y cómo contribuiría el Estado para que siga funcionando el CASMU? Bueno, no nos corresponde a nosotros hacer una propuesta concreta en este momento, ¿verdad? Porque si bien nosotros hemos accedido a distintas informaciones, naturalmente no a todo y no estamos en la cotidianidad de la gestión. Y esa es una responsabilidad que corresponde a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que tienen el marco legal para adoptar todo un abanico de medidas a los efectos de apoyar o de que el CASMU no entre en cesación de pagos, pero a su vez de controlar el buen uso que se hagan de los apoyos del Estado, ¿verdad? Críticas y defensas a la gestión de la mutualista hay muchas, las hemos escuchado estas últimas 2 semanas. Usted me hablaba hace un ratito de la posibilidad de que la falla, o por lo menos te quería preguntar si en la oposición se analizaron esas posibles fallas del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuáles son o qué es lo que tendrían para aportar al respecto. Bueno, aquí hay dos aspectos complementarios que se pueden potenciar para bien o para mal. Primero, la propia gestión de la institución, ¿verdad? O sea que allí efectivamente hay un tema de la gestión de la institución sobre el cual el Ministerio de Salud Pública tiene veedoras, ha tenido veedoras y tiene las herramientas para controlar y certificar que la gestión sea administrativamente correcta a los fines fundamentales que es no deteriorar los niveles de asistencia de los usuarios. Y por otro lado hay una situación general del sistema. Nosotros vemos y lo percibimos y del diálogo con la ciudadanía surge una percepción de un deterioro en general de los servicios de salud que percibe la población, ¿verdad? No solo de un prestador en particular, en general del sistema, ¿verdad? Entonces, allí es donde nos preocupa y donde principalmente vemos las carencias de la gestión, ¿verdad? Porque no se trata de ir como un bombero a apagar el incendio puntual que se pueda, sino tener una mirada general del sistema, abordar sus problemas asistenciales y sus problemas de financiamiento y, bueno, y apuntar a resolverlos en su conjunto, digamos, porque está muy bien que hagamos todo lo posible y que lo resolvamos positivamente para sostener a la institución CASMU. Pero lo que nosotros tenemos que asegurar, o lo que deben asegurar las autoridades, es una mejora en las prestaciones en general del sistema de salud
y en su financiamiento, ¿no? Entonces allí es donde nosotros particularmente entendemos que no ha habido una acción decidida de parte de las autoridades del gobierno, ¿verdad? Como que ha quedado librado cada institución a su gestión en esta lógica del libre mercado, cuando en materia de salud tiene que haber un papel rector del Ministerio de Salud Pública y tiene que un papel vigilante sobre el funcionamiento del sistema para abordar los distintos problemas y no esperar a tener el agua al cuello, como son estas situaciones, ¿verdad? José Núñez, senador del Frente Amplio, le agradecemos estos minutos con Lado B y seguimos por ahí, Wilmar. Muy bien, gracias Juan. Y nosotros de esta manera cerramos el Lado B del día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.